historia de las religiones con los secretos es así como operan. Ya les conté cómo Mormón pues hizo su historia, más bien la recopiló y después John Smith la desenterró de ahí del Cerro de Cumora, y la puse como ejemplo porque pues vemos como la religión católica y la religión protestante se le echaron encima y la difamaron, los difamaron, catalogaron a John Smith de pederasta, de mujeriego, de un depravado completo, para fin de poder quemar a la religión. Y pues lo que no le gustó a estos religiosos católicos y protestantes fue el que les estuviera robando lugar en la sociedad, y como veían que la religión de John Smith estaba pegando muy duro, es así como se tiende luego a quemarlo, a malinformar para destruir todo eso que había construido y que no siguiera construyendo más. Entonces, aquí ya no se siente tan feo el viento, porque como quiera tapan las construcciones estas. Y entonces pues siempre han tenido ese objetivo las religiones. Desde que las religiones se fundaron, el objetivo ha sido el de estar compitiendo unas contra otras. Y es que por ejemplo, Krishna, cuando hizo lo suyo, pues él decidió hacer de su religión un imperio, y lo mismo, tenía que quemar, tenía que desprestigiar las creencias de otros pueblos y tratarlos como unos herejes, porque ese siempre ha sido el objetivo de las religiones que tienden a ser imperialistas, siempre sobajar a los que no son de ellos, a los que no, a los más débiles. Y este es el objetivo de dichas religiones. Entonces, pues siempre hemos visto eso en la historia, y sobre todo, por ejemplo, los sacerdotes han tenido en todo caso la misión perversa de desprestigiar cualquier creencia antigua. Ya les he comentado en algunas otras veces lo que hacía el Minotauro allí en la isla de Creta, porque el Minotauro pues tenía supuestamente un dios allí escondido detrás de las montañas, al que solamente podía entrar él y una muchacha que, según esto, una virgen que se usaba para que el dios se satisfaciera sexualmente con la doncella. Y entre la población cretense escogían una doncella para dársela al dios. Esto se hacía cada año, y cada año, cuando se le entregaba a la doncella a ese dios, que por cierto después alguien descubrió que era un monstruo como si hubiera sido sacado del mar, una bestia fea. Pues este
se encargaba de llevarle las doncellas a ese monstruo que estaba allá encerrado en la costa del mar, un lugar donde pues ni siquiera estaba permitido entrar para que nadie conociera dicho monstruo y la gente no se diera cuenta que ese dicho Dios, pues esa era una bestia horrible, fea, que solamente lo que hacía era comerse a la gente, y lo que hacían pues era que le llevaban a la doncella para que se la comiera, y aquel sacerdote invocaba a la gente para que en un lugar abierto, un llano, ahí a la boca de donde entraba la doncella en una cueva, un laberinto, ahí enfrente de ese laberinto invitaba a todos los que quisieran acompañar a la bestia a hacer sexo, y el sacerdote con cabeza de toro, porque se ponía cabeza de toro para interpretar más o menos el Minotauro, se ponía la cabeza y de esa manera se hacía ver como un sacerdote del Minotauro, o sea del toro, porque hay que saber y arraigarse la costumbre de saber que todavía en tiempos de esta historia de Creta, que vienen siendo unos 1250 años antes de Cristo, los de Creta creían en las bestias, en los toros, los mismos los griegos, porque en ese tiempo todavía Grecia no aparecía como una potencia cultural y económica conquistadora. Entonces este Minotauro pues invitaba a toda la gente a que se fuera ya a ese campo, se desnudara e hicieran sexo allí, pues unos con otros. Se los invitaba y toda la noche se la pasaban haciendo sexo ahí en enorme promiscuidad, en una gran promiscuidad, y todos ahí se la pasaban pues sí, emborrachándose y haciendo sexo, porque era lo que el sacerdote les invitaba a hacer, porque según eso el Dios era lo que quería, y pues como era sacerdote todos le creían, y él estaba pues haciendo que la gente tomara costumbres, arraigara costumbres completamente depravadas. Y ahí tienen de que toda la noche se la pasaban haciendo sexo allí en promiscuidad, y en el día, ya cuando amanecía, pues estaban ahí todos fatigados, todos cansados, borrachos, todos ahí desnudos, ahí mostrando sus cuerpos desnudos, y el sacerdote allí pues viendo cómo le obedecían, le eran fieles, porque él les hacía pensar que él era un ser divino que estaba al mando del Dios. Era como siempre han dicho los sacerdotes, que ellos son los portadores de la palabra de Dios, que siempre son los que median entre Dios y los hombres, y por eso de hecho hasta se han dicho ser siempre gente superior, porque supuestamente median entre Dios y los hombres, y por eso se sienten superiores. Y ese sacerdote era lo que hacía,
Así que pues ima- imagínense nada más todo el poder cuando una persona es maliciosa, todo el poder que puede generarse por estar eh, manipulando a la gente así, de esa manera. Y por eso es que siempre los sacerdotes, y esto pues lo vimos en la Edad Media, como la gente, y no nada más en la Edad Media, todavía vemos por ejemplo a los obispos ahí como se sienten superiores porque tienen el poder de manipular muchas conciencias, y todavía es lo mismo. O sea, eso no ha pasado ni pasará en las religiones, porque pues se puede decir que entre más pasen los años, más depravadas se van haciendo las religiones, y la gente está siempre expuesta a este tipo de gente. La gente siempre está expuesta a este tipo de gente mentirosa, gente manipuladora, que de hecho pues los sacerdotes han estado siempre inmiscuidos con la misma política. De hecho, los sacerdotes son los que legitiman a un rey, legitimaban a los reyes. Por eso es que se decía que los reyes eran divinos, que eran puestos por la divinidad, porque el sacerdote los ungía. Por ejemplo, ya vemos cómo a Napoleón Bonaparte lo ungió el Papa, y yo creo que hasta Napoleón Bonaparte no era tanto que creyera en la religión, ya sabía que era pura farsa, que agarra la corona y se la pone él mismo, porque pues no creía también. Ahí se miró que sabía, que estaba consciente del papel que jugaba la religión en la sociedad. Y pues las religiones siempre han sido un medio para poder legitimar a un rey, a un gobernante, a lo que sea, porque siempre a través de la historia, desde que comenzaron las religiones, la religión siempre ha tenido el papel de legitimar al poder del Estado por medio de la religión. Los reyes pues siempre han tenido esa base también igual religiosa, para ser ungidos y así ser hasta respetados por la sociedad, porque la sociedad, el pueblo, necesita un apoyo espiritual y necesita creer en algo. Entonces, pues aquellas creencias o aquel ser vivo que había antes del ser originario quedó atrás porque ya no había guías, o ya no hubo guías que estuvieran al servicio de una conciencia legítima, de una conciencia originaria, donde el hombre pues lo único que buscaba o buscara era la superación de sí mismo, la superación íntima de sí mismo. Y pues todo eso, esa búsqueda de la integridad del sí mismo, quedó atrás, y quedó atrás cuando aparecieron este tipo de chamanes, porque de hecho los sacerdotes pues provienen del chamanismo. El chamanismo pues ha sido una forma de
que por medio de hasta de la medicina natural, por ejemplo de las hierbas, pues se hacen los chamanes creer que fueron o hacen creer que fueron enviados para hacer bien al pueblo, y si logran curar, pues hasta la población los toma como si fueran, los ve como si fueran gente milagrosa. Y he ahí el que la gente hasta les tenga tanto respeto debido a que son personas que se ven así como divinizadas porque saben curar, porque tienen el conocimiento de la sanidad corporal en su persona, y son cosas que vienen pasando en la historia y seguirán pasando, y aún con más fuerza, porque entre más va pasando el tiempo aquí en esta humanidad, más se va encrudeciendo la mentira y la deshonestidad, y pues el hecho de que las religiones existan no es precisamente para hacer que la gente de verdad se supere personalmente, íntimamente, sino es para explotarla de manera cruda, de manera deshonesta. Y pues ahora sí que siempre tendría que estar de por medio el dinero, el oro, porque hay que ver que siempre ha sido el oro el objetivo de los sacerdotes. Por ejemplo, cuando el rey Yudhishthira le iban a hacer el hijo, pues tuvo que contratar las oraciones de los brahmanas para que su hijo no muriera, porque ya le habían dicho los mismos brahmanas, que los sacerdotes brahmanas, que su hijo estaba amenazado de muerte y que tenía que pagar por orar, por hacerle oración. Y ahí tienen de que el rey Yudhishthira, allí en los cantos védicos, el rey Yudhishthira decide contratar a los sacerdotes brahmanas para que su hijo se salvara, y pues para esto tiene que dar caballos, tiene que dar casas, propiedades, tierras, dinero, oro. Entonces todo va encaminado a eso, y claro que los sacerdotes pues estaban felices de que el rey los contratara, porque pues así ellos se enriquecían, y los sacerdotes, según eso, pues son gente que no tiene que ver nada con la materialidad, pero a través de la historia siempre se ha visto cómo tienen tanta intención de tener mucho oro, hasta mujeres, y de hecho hasta de ser pederastas, porque ahora sí que, como se ha visto en la historia, pues siempre es lo que ha sucedido. Y así las religiones, pues si no se quiere ver, porque si no se quiere ver la realidad, porque uno es muy fanático, entonces pues siempre seguirá así, engañado de lo que le digan, de todo lo que propongan los líderes religiosos. Y pues siempre los líderes religiosos están habidos también de dinero, si no, pues
hay que verlo en la realidad, ¿sí? Y pues son sanguinarios cuando les conviene, porque si tienen en peligro las creencias, simplemente hay que actuar con violencia. Como se ha visto siempre, la religión católica se formó y se hizo imperial por la violencia que ejerció, y todas las religiones que están ahorita lo mismo. Otras pues casi todas han sido así. Y aquí voy caminando en la ciudad de Veracruz por estas calles. Este es la parte segunda de este video. Pero pues ahora sí que nada se puede hacer cuando hay la necesidad de algún apoyo espiritual, como quiera que sea. Todo mundo necesita un apoyo espiritual, y lo que se puede entender y se debe de hacer pues es nada más cumplir con el requisito de darle alimento al alma, a esa necesidad que se tiene de adorar a algo superior, porque pues es una ley hasta natural. Antes se le adoraba a la madre tierra, al universo, se le adoraba al sol, pero pues las cosas han cambiado, y como quiera que sea, pues a alguien se le tiene que dar gracias de la manera ahora sí convencional, como todos podemos ver hoy en día en cada uno de los grupos.